¿Me escuchan bien? Excelente, excelente. Bien, buenas noches para todos. Que el Señor les bendiga y les guarde. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de los que están acá presentes. Damos gracias al Señor por esta parte, por esta oportunidad tan maravillosa para ministrar a su pueblo. Gracias a mi hermano amado Alex Dionisio por esta oportunidad y a todos los que están prestando de su tiempo y su atención. Soy su hermano y pastor Kevin Sosa, como ya fui mencionado, de acá, del Penal de la Victoria. Quiero, amados, ser un poco breve y leer las escrituras, específicamente en Hebreos capítulo 2, versos 9 y 10. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero nosotros vemos que aquel que fue puesto más abajo que los ángeles, a este mismo Jesús le ha sido puesta gloria y honor sobre su cabeza a causa del sufrimiento de su muerte, porque él experimentó la muerte por todos, exceptuando a Dios, porque convenía a aquel en cuya mano está todo y por cuya causa es todo, perfeccionar mediante el sufrimiento al príncipe de la salvación de ellos, para llevar muchos hijos a la gloria. Aleluya, gracias Padre. Hoy mi asignación es hablar acerca de Jesús o de Cristo como autor de la salvación. De Cristo como autor de la salvación. Y para mí es un tema muy interesante y me gustó cuando me asignaron este tema, porque desde los tiempos antiguos se ha venido argumentando y peleando ardientemente por el lugar y la supremacía del Hijo como el iniciador o precursor, pionero de la salvación. Desde la antigüedad, todos los hombres de Dios han argumentado y con ayuda del Espíritu Santo han podido demostrar la autenticidad de Cristo como el autor de nuestra salvación. ¿Por qué hablar acerca de Cristo como autor? Porque se ha hablado con el transcurrir de los tiempos de muchos supuestos dioses, salvadores y señores. Por ejemplo, cuando nosotros nos dirigimos específicamente en tiempos antiguos a hablar de cultura, nos encontramos con diversas divinidades, nos encontramos con diversos señores o dioses que en sus tiempos, en sus culturas, pues quisieron desvanecer la gloria de Cristo, la gloria que alcanzó mediante sufrimiento, mediante padecimiento. Vemos historias mitológicas que han puesto en su cultura y han influenciado cierta parte del mundo con sus dioses y sus creencias. Y para ello Cristo fue un hombre más que la historia lo contó. Para ellos fue solamente históricamente y no transcurrió o no fue algo trascendente para ellos, porque en su mentalidad reprobada en cuanto a la eternidad de Dios, al conocimiento de Dios, a lo que Dios estableció, pues ellos estaban lejos y su memoria, su conciencia, pues fue carcomida, quemada, reprobada en cuanto al conocimiento del Mesías como el Salvador prometido en las Escrituras. Nosotros nos encontramos específicamente con un dios egipcio
llamado Horus. Horus era conocido como el Mesías de Egipto. Horus tenía cierta relación, según la historia, según la mitología, con el hecho de Cristo y relacionado con lo que es Cristo en su nacimiento, en su concepción y en el proceso. Se habla de Horus como que Horus fue también concebido por una virgen y que también fue perseguido por otro dios llamado Set y que se mantenía en batalla para que este hijo de un supuesto dios superior llamado Osiris pues no alcanzara lo que es este título, el supuesto Mesías llamado en Egipto. Esto cuenta la historia de que este Horus era hijo de Osiris y de Isis, dos dioses también egipcios o de egipcios. En su cultura se cuenta que Osiris también era un dios que alcanzó mediante el padecimiento, mediante el martirio, alcanzó a ser el dios de la eternidad, supuestamente en su cultura. Se dice que Osiris también sostenía una batalla con el dios Set y que en una ocasión la pelea o la batalla concluyó con la muerte de Osiris. Osiris, según el relato, todas sus partes fueron dispersas por todo Egipto, algunas partes cayeron en el río Nilo, por eso se habla del río Nilo como el río de la fertilidad, porque algunas partes, específicamente sus órganos genitales, supuestamente cayeron en el río Nilo, y por eso el río Nilo es el río de la fertilidad para el pensamiento egipcio. Pero Osiris, mediante el martirio, llegó a ser el dios que presidía el tribunal celestial, o sea, el dios que juzgaba, el dios que daba vida o daba muerte. Entre tanto que Horus era conocido como el Mesías. Mire cómo engranaron ellos esta historia hasta el punto de llegar a esta concepción de una conciencia carcomida y llevar esta historia para desvanecer la gloria del Cristo Salvador y del autor de nuestra salvación. Pero si seguimos investigando, también nos encontramos con la historia de un dios que es griego, el dios griego llamado Anubis. El dios griego llamado Anubis. Este dios era el dios, el padre del cementerio, por decirlo así. Este dios era el dios de la necrópolis. Este era el dios que supuestamente acompañaba a los hombres en su viaje hasta llevarlo al tribunal de Osiris. Este dios que se simboliza con un hombre con un asunto puesto aquí que parece un perro, un egipcio. Este dios que usted ve en las imágenes, que tiene un casco puesto cuando mueren los faraones, lo embalsama, lo lleva mediante unos tipos de rituales, o lo llevaba, y era el patrón de la necrópolis. Necro significa sepulcro, polis, ciudad. O sea, el dios Anubis era el dios de los sepulcros, el dios de la ciudad de los muertos, el que acompañaba a todos los muertos en su viaje para llevarlo hasta donde el gran Osiris, que en este caso hacía imagen del dios viviente. Y todo esto ha sido bola de humo, como dicen algunos teólogos, para nublar la potencia de la gloria de nuestro Señor Jesucristo y la supereminencia de su grandeza. En la iglesia del primer siglo tuvo que pasar por un transcurso un poco difícil. Específicamente la iglesia apostólica
tuvieron que pelear en contra del pensamiento filosófico de su tiempo y del paganismo. La iglesia se formó en medio de estas dos corrientes que iban completamente en contra de la naturaleza divina del reino de los cielos. Había muchos sofistas, muchos filósofos que establecían cierta concepción de dioses, de señores, y también querían desvanecer la gloria de Cristo. En ese tiempo los apóstoles tuvieron que ser testigos de Cristo en medio de una ola de negatividad, en una ola, por decirlo así, contraria a lo que Cristo, a lo que Dios había establecido mediante su Hijo. En este tiempo, específicamente, el apóstol Pablo tuvo que rebelarse en una ocasión en la iglesia de Corinto y decir, ¿cómo dicen algunos de ustedes que la salvación no se ha efectuado por medio de Cristo y que ya se efectuó o que no se efectuará? ¿Cómo es posible que algunos de ustedes hablen estas cosas? Porque si estas cosas son ciertas, entonces por demás murió Cristo y la gloria que él recibió, pues no es gloria. Entonces comamos y bebamos porque pronto vamos a morir. El gran porcentaje de cada uno de estos filósofos tenían como meta establecer deidades paganas por encima de la gloria de Cristo. Y todo eso lo vemos como introducción. Todo eso lo vemos como introducción. Nosotros, los que están aquí escuchando, que han estudiado por lo menos la historia de un monje alemán de los años 1500 llamado Martín Lutero, pueden entender cómo era lo que se conocía como religión en ese tiempo. El catolicismo mismo imponía algunas cosas por encima de la sabiduría y de la multiforme gracia del Dios de los cielos. El catolicismo romano apostólico, claro, establecía que para alcanzar el perdón había que pagar dinero mediante las indulgencias. Este monje llamado Martín Lutero, gloria al Señor, por medio de un suceso en su vida, fue impactado por un rayo y este hombre desde entonces comenzó a temer a perder la vida fuera de la salvación. Pero él comenzó a buscar la salvación por lo que él conocía en ese tiempo. Se conocía a Martín Lutero, conocía la Iglesia Católica, el catolicismo, conocía lo que era las indulgencias, lo que era sacar un arma supuestamente del fuego, del lago de fuego, mediante dinero. Era mediante dinero o mediante el perdón, pero el perdón, así mismo ellos lo establecían por dinero, porque era una negociación. O sea, la gloria de Cristo seguía queriendo ser empañada por el mismo catolicismo, pero lo que me llama la atención es que este monje llamado Martín Lutero no había que llenar el vacío que él sentía por dentro acerca del gozo de la salvación, acerca del gozo de la resurrección de los muertos, y siguió buscando y analizando y buscando respuestas, porque lo que hacía no era suficiente para su ser interior. Fue entonces en el 1517, el 30 de octubre específicamente, cuando el monje Martín Lutero en la puerta de la iglesia de Wittenberg en Alemania clamó con valor y determinación 95 tesis que derribaban claramente cada uno de los argumentos negativos y falsos de la Iglesia Católica. Pero lo más sorprendente es cómo este hombre fue iluminado. ¿Cuál fue la forma? ¿Qué fue lo que intervino para que este hombre cambiara de repente toda su estructura y todas sus creencias, todos sus credos, todos sus tabús y dogmas que tenía este hombre en su cabeza? Dice la historia que leyendo la carta específicamente a los romanos se encontró que la justificación
No es por obra de la carne, que tampoco se compra la salvación con dinero, sino por la fe en Cristo Jesús, el autor y consumador de nuestra salvación. Cuando este hombre estudió la carta específicamente a los romanos, fue iluminado con la palabra de verdad. Y esto llevó a Martín Lutero, esto llevó a este hombre a determinar claramente, mediante tesis claras, enfrente del templo donde mismo aprendió que supuestamente la salvación se obtenía mediante esfuerzo, mediante obra. Este hombre fue iluminado por las escrituras y desde entonces comenzó a contender por la fe y por la genuina vía de la salvación que es nuestro Señor Jesucristo. Y esto fue lo que desató, a partir del 1517, desató el protestantismo, la iglesia protestante, la iglesia que se levanta con el pensamiento de Cristo, la iglesia que reforma, lo que provocó el gran despertar en los tiempos de los primeros padres reformadores. Esto fue lo que levantó el pensamiento del reino de los cielos en el tiempo. Alemania jamás volvió a ser lo que era. Alemania entró en un proceso de cambio, en un proceso de transición. Alemania entró en un proceso de reforma espiritual y desde entonces comenzó a desvanecerse la gloria del catolicismo y de los demás, de las demás culturas que establecían a sus dioses y a sus señores como que eran los salvadores, apartando la gloria del Cristo de nuestra salvación. Aleluya, alguien diga aleluya, por favor, si alguien está entendiendo lo que estamos hablando aquí. Si alguien entiende lo que estamos hablando aquí. La escritura, específicamente donde nosotros hemos leído, nos dice que Cristo Jesús fue perfeccionado mediante aflicciones, mediante sufrimiento. Cuando nosotros investigamos acerca del término perfeccionar, nos encontramos con un verbo griego que se pronuncia teleio. Teleio. ¿Qué significa esto? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, lo que quiere decir es que Cristo fue apartado para un oficio mediante el sufrimiento y el padecimiento. Lo que significa esto es que Cristo fue llevado a la meta y puesto en el objetivo. Ahora, ¿cuál es el oficio para el cual Cristo fue apartado? Específicamente, número 1, para ser gran sumo sacerdote, y número 2, para ser la víctima. Él fue su propio sacerdote, él fue su víctima. Teleos, lo que llama a la atención es para decirnos que Cristo fue preparado mediante aflicciones para un oficio. Esto fue lo que aconteció mediante las aflicciones. Fue preparado para un oficio, apartado. Era conveniente que aquel por cuya causa son todas las cosas, perfeccionase por medio de aflicción, al autor de la salvación de cada uno de nosotros. Ahora, autor es iniciador, es precursor, es pionero. Y aquí utilizaremos un verbo griego que se pronuncia archegos, que dice que él es el proveedor. Ahora, salvación en griego es sotería. Y esto quiere decir liberación. Cuando nosotros juntamos las frases, lo que quiere decir es que Cristo es el proveedor de nuestra liberación. Porque salvación lo que quiere decir es liberación del pecado. Ahora, autor es pionero, precursor, o iniciador, originador. En él se origina la salvación. Que esto lo que quiere decir es que él provee la salvación, que es la liberación para cada uno de los que estamos aquí. Esto es lo que el autor de Hebreos específicamente quiere decir. Hebreos
Hebreos lo que hace es que presenta la autoridad, el poder, la evidencia del Cristo, el Hijo de Dios, por encima de todas las potestades, por encima de todas las entidades espirituales, por encima de todo lo que se mueva en los cielos donde dominan, sean los demonios, sean los ángeles, está por encima de toda autoridad, de toda potestad, de los jueces espirituales, de los gobernadores. Él está por encima de todo lo establecido. La Biblia redacta donde estamos leyendo que él, como hombre, fue hecho un poco menor que los ángeles, pero fue coronado de gloria y de honor. ¿A causa de qué? A causa del padecimiento en la cruz. A causa del padecimiento en la cruz. Cada uno de los dioses que hemos mencionado, los supuestos dioses, cada uno de los supuestos señores que hemos mencionado, encontramos de ellos historias huecas que no tienen ningún fundamento científico ni histórico, mucho menos espiritual. Cada uno de ellos solamente son mitos que se desvanecieron con el tiempo. Cada uno de ellos en su cultura quisieron resaltar, pero no tenían el fundamento, no tenían la capacidad y nunca la han tenido para alcanzar la gloria más evidente, como lo ha hecho Cristo, el Hijo de Dios. Ahora, cuando nosotros estudiamos, analizamos la obra salvífica mediante Cristo, encontramos fundamento en todos los puntos que hemos mencionado anteriormente. Científicamente nos damos cuenta que Cristo Jesús padeció y murió. Nos damos cuenta de cómo fue, qué aconteció científicamente en la cruz. Nos damos cuenta arqueológicamente, dónde aconteció, en qué lugar, cómo fue. Nos damos cuenta espiritualmente porque el espíritu superior que él ha derramado sobre cada uno de nosotros nos lleva a la experiencia de la cruz día tras día para que estemos nosotros firmes en la esperanza de aquel que murió y también resucitó de entre los muertos y se levantará sobre el polvo. Aleluya. Hay algunos principios que posicionan directamente a Cristo. Lo posicionan directamente a Cristo como autor de la salvación. Vamos a ver algunos principios en su vida terrenal. Principio número uno, que posiciona a Cristo como autor de la salvación. Negación a una vida normal. Él mismo decidió, él subordinó su voluntad a la voluntad del Padre. Y esto lo vemos finalmente en Getsemaní. Cristo subordinó su voluntad, la sometió, la sujetó a la voluntad del Padre. Y dijo, finalmente, si no es como yo, que no sea como yo quiero. Yo pido que, si es posible, se pase esta copa de mí. Que yo no la beba, Señor, pero que no sea como yo quiera, sino como tú. Que sea tu voluntad y no la mía. Cristo podría decidir como hombre vivir una vida normal, con familia. Cristo podía decidir porque era hombre. Ahora, a Cristo no le pareció bien, sabiendo la misión y la visión que tenía para con la humanidad, vivir una vida como hombre, abandonar a sus hermanos y también defraudar al Dios que lo envió para cumplir con tal misión. Cristo decidió vivir una vida conforme a la voluntad del que a él lo estableció para cumplir y terminar la misión y la obra, que no era cualquier obra. Cristo abandonó todo lo que un hombre podía obtener. Cristo, y no porque no tuviera quizás la facilidad, quizás las ofertas, si la tenía. Cristo abandonó todo para dárnoslo todo a nosotros.
todo. Principio número 2. Se hizo hombre. Al hacerse hombre, siendo él en la condición de Dios, lo que está diciendo, lo que está revelando Cristo es que se va a humillar. Para Cristo, para Dios, es humillación. Estar en condición de hombre, luego de haber sido semejante a su mismo Dios, luego de haber sido el mismo Dios, Cristo rebajó y llegó a la condición de hombre. ¿Y qué implica llegar a la condición de hombre? Es someterse a las leyes que rigen este sistema. Tanto física, someterse al tiempo, someterse al transcurrir, a los rudimentos del mundo, a las leyes terrenales, someterse como hombre, abandonar lo excelso y lo magnífico de su gloria y de su poder, sabiendo Cristo que cuando todas las cosas fueron creadas en el Padre, en Él, que Él estuvo presente en el día de la creación. Alguien puede entender lo que estamos hablando. Cristo estuvo ahí y puso límite a los mares y le dijo a las olas, no pasen de acá, y estableció la tierra junto con Dios. Todo fue con Dios. Entonces ahora vemos que Cristo se rebaja a la condición de hombre. Esto es algo demasiado humillante para un Dios tan grande, tan extenso, tan inmenso como Él, pero a él, nada de esto lo llamó la atención porque la misión tenía que ser cumplida. El rebajarse a la posición de hombre era esperar que algún día iba a perecer como hombre su cuerpo, iba a haber muerte. Ciertamente le entregó su vida, claro, nadie se la quitó, pero tuvo que ver muerte, tuvo que gustar la muerte por todos nosotros. Y esto es algo que tenemos que pensarlo. Tercer principio. Luego que es hombre, ahora también se hace siervo. Y ya está sujeto a más leyes. Porque ya no solamente es someterse a la voluntad de Dios, sino también a la voluntad del hombre. Regirse por leyes de hombre para no ofenderle, pagar impuestos. Pedro, para no ofenderle, ve, peca y paga por ti, por mí. Entregarse como siervo a las leyes, cumplir las leyes sanitarias, las leyes de salud, todas las leyes en su tiempo. Cristo, recuerde que Cristo nació de mujer y nació bajo la ley, porque estaba en los planes de Dios que Cristo cumpliendo la ley, usted y yo la podíamos cumplir, pero en Cristo. No sé si alguien me está entendiendo. Lo que Cristo hace es que se rebaja a la condición de siervo para servir. Antes era servido en los cielos, alabado por todos los ángeles, todos los ancianos que estaban en los cielos, que están en los cielos, se quitaban las coronas. Todos los ángeles decían gloria al Cordero. Todos decían gloria al Cordero. Todos lo adoraban y de repente Cristo fue rebajado, poco menor que los ángeles. Oh, no sé si ustedes están conmigo, gloria al Señor. Pero luego que se hace siervo, principio número 5, se despoja de su condición de hombre, de su condición de Dios, Estaba Cristo, como le decía, en perfecta condición de Dios. Y él dijo, específicamente en las Escrituras encontramos a Pablo diciendo, estando en condición de Dios, no escatimó eso como cosa que aferrar, sino que se despojó. Despojarse. Escúcheme bien. Una cosa es, hay una gran diferencia entre que a usted lo despojen por la fuerza y que usted se despoje por su propia voluntad. No sé si ustedes me están entendiendo. Es muy diferente
a que usted lo despoje por la fuerza, porque ya si es por la fuerza, es despojado. Pero más fuerte es que usted mismo decida despojarse. Y sabiendo las implicaciones que trae el despojarse de la condición de Dios. ¡Wow! Sabiendo las implicaciones que trae despojarse de la condición de Dios. Cristo sabía que despojándose de la condición de Dios, haciéndose hombre, haciéndose siervo, iba a padecer en la cruz por cada uno de nosotros. Una cosa clara es que usted no sepa lo que va a pasar mañana, y otra cosa es que usted sepa lo que va a pasar, pero que se entregue a lo que va a pasar, porque lo que va a pasar va a traer una serie de sucesos que va a acompañar a una humanidad completa a la gloria del Dios eterno. ¡Wow! Y esto es tremendo. No es lo mismo que a mí me despojen, que yo mismo me despoje. Y Cristo lo hizo por amor. Cristo tenía convicción. Este es el Cristo al cual nosotros le servimos. Punto número 6. Derramó su sangre. Derramó su sangre. Desde el mismo pretorio hasta el Gólgota. Gólgota en su idioma significa lo que la mente humana no concibe, lo que no puede concebir la mente humana, lo que no se concibe humanamente. Es inconcebible que un hombre puro, que un hombre sin mancha, un hombre sin pecado, vaya y muera al lado de dos ladrones ejecutados por la pena capital de Roma en su tiempo. La cruz era inconcebible. Los que conocían a Cristo saben que no tenía razón de ser, por la cual Cristo está ahí en la cruz. Humanamente no había razón de ser, humanamente no había argumentos para crucificar a Cristo, pero el Gólgota indica que es lo que la mente humana no puede digerir. En la mentalidad del Padre está hecho, está consumado. Venga, gloria a Dios aquí. Aleluya. Último punto. Se hizo pecador sin haber pecado. Asumió la condición de pecador sin haber pecado. Este es el Cristo que murió en la cruz por nosotros. Ahora, terrenalmente hemos mencionado 7 puntos muy importantes que posicionan a Cristo o que lo llevan camino a ser el autor de la salvación, humanamente, terrenalmente. Ahora vamos a ver lo que nuestro Señor Jesucristo alcanzó. Vamos a ver lo que Cristo alcanzó por medio del sufrimiento. Vamos a ver, porque todos estos principios que hemos mencionado son principios que se dieron en el transcurrir en el ministerio, terrenalmente, que se vivió, fue lo vivido, fue lo veraz, fue la experiencia por la cual Cristo tuvo que pasar. El mismo Dios aprendió la obediencia en su Hijo. Es algo extraño. El mismo Dios tuvo que someterse a hombres que él mismo creó. El mismo Dios tuvo que vivir bajo reglas de hombres. Tuvo que someterse a reglas que como Dios soberano no se somete. Y tuvo que hacerlo en el Hijo. El mismo Dios experimentó la muerte en su Hijo. Wow. Experimentó lo que la humillación de la muerte en su Hijo. Porque de él fue desprendido el Hijo. Y una parte de él murió en la cruz. Una parte de él experimentó el sufrimiento de hombre. Una parte de él experimentó la maldad de la humanidad. Una parte de él experimentó todo lo negativo del mundo.
del sistema, del cosmos. Amado, yo espero que ustedes me estén entendiendo lo que estoy hablando. Gloria al Señor. Estos fueron 7 principios que mencionamos terrenalmente, que posicionan o llevan a Cristo para la posición autor de la salvación. Ahora vamos a ver lo que Cristo alcanzó por medio de esos sufrimientos. Número uno. Alcanzó un nombre que es sobre todo nombre. Alcanzó un nombre que es sobre todo nombre. Cuando Pedro y los apóstoles se enfrentaron al pueblo en el libro de los Hechos, capítulo 12 específicamente, Pedro le dice a los ancianos y sacerdotes, le dice, este hombre que ustedes ven sano aquí, no se sanó porque nosotros seamos nadie, no, sino que Cristo Jesús, a quien ustedes mataron, Él ha levantado a este hombre. El Cristo, que era la cabeza del edificio, la piedra angular que ustedes desecharon, ha venido ahora a ser la cabeza del ángulo. Y en ningún otro nombre hay salvación. No hay un nombre dado a los hombres debajo del sol en esta tierra por el cual los hombres puedan ser salvos, sino mediante el nombre del unigénito Hijo de Dios, nuestro Señor, nuestro Adón, Jesús. Por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, este hombre ha sido salvo. El nombre de Cristo, cuando se menciona el nombre de Cristo, estamos haciendo apelativo a uno de los activadores número 1 del poder de Dios. Entre ellos está la sangre de Cristo, el nombre de Cristo, entre otros. Número 1, alcanzó un nombre que es sobre todo nombre. Porque en su tiempo había personas de renombre, porque en ese tiempo había personas que se cativaban como dioses, porque en ese tiempo había personas que ellos mismos se veneraban y se hacían venerar por dioses, por salvadores del pueblo, de los hombres. Pero dice Pedro, hablando, lleno del Espíritu Santo, en esta ocasión ya no negándolo, sino lleno del Espíritu Santo, se atrevió a decirle a los que no le dijo la otra vez cuando negó a Cristo, ahora en esta ocasión, lleno del Espíritu Santo, mediante la resurrección, la ascensión de Cristo, mediante esa manifestación de gloria, lo que recibió le dio valor, el Espíritu Santo lo llenó de valor y dijo, ustedes lo mataron. Por él este hombre ha sido sano. Por el nombre de Cristo, el Hijo de Dios. No hay un nombre debajo del sol por el cual ninguno de los que estamos aquí presentes podamos ser salvos, más que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Segundo principio, fue mediador entre Dios y los hombres. Cristo, ahora, en este instante, a causa del padecimiento, el sufrimiento, de la muerte, ha sido establecido como mediador entre Dios y los hombres. En la antigüedad, antes de ofrecer una ofrenda, antes de llevar una ofrenda delante de Dios, un sacerdote tenía que ofrecer un sacrificio primero. No se podía ofrecer la ofrenda sin antes hacer un sacrificio. ¿Para qué el sacrificio? Para expiar la vida de pecado del individuo. El pueblo no podía entrar directamente a llevar una ofrenda agradable, que sea agradable a Dios, si antes no se ofrecía. Para eso había un intercesor que era un sacerdote. La Biblia dice
hijitos, estas cosas os he escrito para que no pequen. Pero si alguno peca, abogado tienen para con el Padre, a Cristo el justo. Lo que está diciendo el escritor, lo que conocen ustedes que se hacía en la antigüedad, era sombra profética de lo que se iba a hacer de una vez y para siempre. Porque Cristo en su momento llevó al mismo santuario de Dios, él mismo entró al santuario de Dios con sangre y no con sangre ajena, no con sangre de animal, sino con su misma sangre y ofreció un sacrificio que cubrió a toda la humanidad de una vez por todas. Y por eso usted y yo tenemos acceso directo al trono de la gracia. Cuando usted y yo decidamos entrar, la puerta del trono de la gracia están abiertas porque Cristo ofreció sacrificio por nosotros. De esto está hablando el escritor. Ya no vamos a esperar que un sacerdote anual presente por nosotros un sacrificio, no. Vamos a llevar ofrenda agradable en el nombre del Señor. Cristo es nuestro abogado. Cristo tomó ese título, pero mediante el padecimiento de la cruz. Aleluya. Alguien puede adorar al Señor aquí. Tercer principio, amado. Él nos sirve como conducto de verdad y vida para llegar al Padre. Según Juan 14:6, Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Cristo conquistó todos estos calificativos, los conquistó mediante el derramamiento de su sangre y el sufrimiento. La Biblia establece acerca de los 7 derramamientos de la sangre de Cristo. Cristo derramó su sangre 7 veces por nosotros. Él alcanzó, él fue el que pudo tomar todos estos aplicativos, todo lo que a él lo puede establecer como autor. El tercer principio, amado, nos sirve como conducto y verdad, de verdad y vida. Nos sirve como conducto de verdad y vida para llegar al Padre. Él es el conducto, la verdad y la vida. Él fue el que conquistó todos los poderes. Lo que el hombre perdió, lo que perdió el hombre en Edén, las facultades que el hombre perdió, lo que le entregó el hombre a Satanás, Cristo lo retomó por nosotros. Fue el primer Adán, un alma viviente, pero el segundo fue un espíritu vivificante. Cristo tomó las llaves, tomó la autoridad que tenía el Hades y la muerte. Cristo descendió a los profundos de los infiernos y allá le aguó la fiesta al diablo por completo. Cuando en la cruz dijo, tetelestai, consumado es. Cuando se pronunciaron estas palabras, el infierno completo tembló. El velo del templo, la cubierta se rasgó, dando a entender que estaba abierta la puerta extensa mediante la muerte en la cruz de este hombre inocente. Gloria al Señor. Por eso el tercer principio nos dice que Él es conducto de verdad y vida para llegar al Padre. Según Juan 14:6, Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y todo el que quiera llegar al Padre tiene que andar por esas veredas, por Cristo, mediante Cristo. Cuarto y último principio que posiciona, que alcanzó Cristo,
mediante el padecimiento de la cruz. Cuarto y último principio. Potestad y autoridad le fueron dadas en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, según Mateo 28:18. Jesús reunió a sus discípulos finalmente. En Marcos dice que les reprochó la incredulidad de ellos. Pero más adelante los convence del poder, de la supereminente grandeza que él ha alcanzado. Y no los desecha, sino que los comisiona. Pero antes de comisionarlos, le dice, toda autoridad me ha sido entregada a mí, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos y bautícenlo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y yo estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. Todo el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Todo el que cree en mí, mediante el poder de mi resurrección, escuchará el chofar divino, el toque de la trompeta, de la última trompeta. Todos los muertos que estén en Cristo se van a reunir en los cielos. Y nosotros que hayamos quedado, vamos a ser arrebatados en un abrir y cerrar de ojos. Todo esto corruptible se va a invertir, se va a vestir, se va a revestir de incorrupción. En un abrir y cerrar de ojos lo vamos a encontrar con Cristo. Él es la primicia de la resurrección. Él es el primogénito. Él es el príncipe de la resurrección. Es el príncipe de la salvación. Él tiene autoridad en todos los lugares celestiales que puedan existir. Él tiene el mando superior. Él tiene la autoridad. Él tiene el dominio, el poder. De él es la gloria. De él es la honra. Él es el comandante en jefe de todos los ejércitos celestiales, terrenales, donde quiera que haya vida, Cristo domina por encima de todas las cosas, porque Él es el autor, pionero, el iniciador. En Él, en su eternidad, en su plan, se originó la salvación para cada uno de nosotros. Y nadie nunca ha podido desvanecer la verdad de ese Cristo que murió y resucitó. Y mediante el Espíritu nosotros hemos recibido día tras día la experiencia de que Él nos ha hecho hijos de Dios. Él es nuestro hermano mayor, quien nos va a acompañar a la vida eterna. Dios les bendiga, amados míos. Hasta aquí mi parte. Espero que hayan sido edificados, espero que hayan sido movidos, espero que la gloria misma de Dios esté tocando sus vidas y que entiendan la magnitud de este asunto que hemos tratado. Dios le bendiga, Dios le guarde.